Saludos a todos en este nuevo episodio de Cats and Yarns. Hoy vamos a sumergirnos en el espíritu navideño del crochet para tejer una pieza realmente especial. En este tutorial aprenderás paso a paso cómo crear tu propia estrella de aurora, un adorno encantador de 6 puntas que aportará un brillo único a tu arbolito. Así que agarra tus ganchillos, elige tu hilo favorito y prepárate para tejer esta estrella que llenará tu Navidad de magia. Vamos a tejer juntos y hacer brillar estas fiestas. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Veamos algunos detalles antes de comenzar. Lo primero es que este patrón es perfecto para principiantes, ya que utiliza puntos básicos de crochet, junto con un toque especial, el picot de 3 cadenas. Y lo otro es que el tamaño de la estrella dependerá del hilo y el ganchillo que elijan. En mi ejemplo, como siempre, estoy usando un grosor medio de hilo y una aguja de 4 milímetros. En solo 3 vueltas podrás crear esta hermosa estrella de aurora. Es un proyecto rápido y sencillo que aportará un brillo especial a tu decoración navideña. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos tejiendo un anillo mágico. Tomamos el hilo por el extremo y lo envolvemos alrededor de los dedos formando una X. ¿Ven? Sujetamos muy bien y pasamos la punta del ganchillo por debajo de la primera hebra. Enganchamos la segunda y la traemos por debajo de la otra. Tomamos el hilo nuevamente y hacemos una lazada para sujetar bien. Retiramos al mismo tiempo con mucho cuidado los dedos. Allí queda formado nuestro anillo mágico y podemos empezar a tejer dentro de él. Para comenzar con la ronda 1, debo de tejer 2 cadenas de altura. Estas cadenas cuentan como un punto alto. La segunda, y ahora paso a tejer dentro del anillo. Debo de tejer 11 puntos altos. Me quedan 3 lazadas, engancho hilo y cierro 2, engancho hilo y cierro 2. Veámoslo nuevamente. Pico dentro del anillo, me quedan 3 lazadas y cierro de par. Otra vez, engancho hilo, pico en el anillo, traigo el hilo hacia adelante y cierro de a par. Así hasta totalizar 11 puntos altos. Y como las 2 cadenas del inicio contaban como punto, suma un total de 12 puntos altos en esta ronda. Muy bien, ¿ven cómo va quedando? Es esa parte de adentro si vemos en la otra muestra. Esa es la primera ronda. Sigamos. Un punto alto más. Aumentemos nuestra velocidad y avancemos. Al terminar siempre hay que verificar y para ello contamos nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, ningún error cometido. Continuemos. Ahora debo de ajustar el anillo lo más que puedo, cincho bien. Y luego uno con un punto deslizado a la segunda cadena del inicio para terminar. La ubico bien, pico en ella. A veces cuesta un poquito porque está ajustada.
traigo el hilo hacia adelante y continúo pasándolo por debajo de la lazada que tengo en el ganchillo. Y así termino mi ronda número 1. Si comparamos con la muestra anterior, es esa parte de allí. ¿Ven bien? Para comenzar con la ronda número 2, debo de tejer 6 cadenas al aire para formar el primer pico de la estrella. Este pico debo unirlo a la base con un punto deslizado. Veámoslo en la otra muestra. Es eso que tenemos allí. Esperen que la acerco para que lo vean bien. Estamos tejiendo ese pico y así vamos a tejer los 6 que forman la estrella. Muy bien, tejí mis 6 cadenas, ahora resta unir ese pico a la base. Para ello tejo un punto deslizado en el siguiente punto alto. Ahí está, y así formé mi primer pico. Luego hago un punto deslizado en el siguiente punto alto para correrme hacia donde debo de comenzar a tejer el segundo pico. Hago 6 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, 6 y lo uno a la base con un punto deslizado en el siguiente. Ahí estaría mi segundo pico. Me deslizo hacia el costado para tejer el tercero con un punto deslizado y tejo mis 6 cadenas al aire. Y así repito esta secuencia hasta dar la vuelta todo alrededor y llegar a encontrar el primer pico que tejí. Así que avancemos en el tejido hasta encontrarnos en el final de la ronda, si les parece. Esperen que tejo este último punto deslizado y vamos a tejer todo eso hasta encontrarnos ahí. Bueno, acá llegamos al final. Hice todos estos picos, estoy tejiendo el último, hice las 6 cadenas al aire, debo de unirlo con un punto deslizado a la base y hacemos un punto deslizado donde comenzamos con las 6 cadenas del inicio y así termino mi ronda número 2. Debo de tener 6 picos. Así que la manera de verificar es contarlos. 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Comparemos con la otra muestra. Es toda esa ronda que ustedes ven acá lo que me da la estructura de esta estrella. ¿Ven? Para comenzar con la ronda 3 vamos a tejer dentro del siguiente espacio de 6 cadenas y le damos así terminación a este pico. Tejo en él 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y un picot. ¿Cómo lo tejemos a este punto especial, a este picot de 3 cadenas? Veamos bien lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la terminación de este pico y lo dividimos a la mitad. Ese lado, el picot. ¿Cómo tejemos este picot de 3 cadenas? Se tejen 3 cadenas al aire y hacemos un punto deslizado en la tercera cadena contando desde el ganchillo. En esa, pico en ella, traigo la hebra hacia adelante y continúo pasándolo por la lazada que tengo en el ganchillo. Así queda formado mi picot.
El picot viene a ser el extremo, la punta de ese pico. Luego le damos terminación al otro lado, al otro borde del pico. Tejemos 3 puntos bajos dentro del espacio de 6 cadenas, completando así el primer pico de la estrella. ¿Ven? Vamos a comparar nuevamente con la muestra. Acabamos de tejer eso que ustedes ven allí, ese lado. Le damos terminación al pico y pasamos ahora a tejer el segundo, como ven acá. Es repetir la misma secuencia que acabamos de hacer. Tejemos dentro de ese espacio 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 para darle terminación a la mitad de ese pico. Hacemos luego nuestro picot, que para ello se tejen 3 cadenas al aire, 2 y 3, y se hace un punto deslizado en la tercera contando desde el ganchillo. Unimos ese picot al pico de la estrella tejiendo el segundo lado. Hacemos 3 puntos bajos en ese espacio de 6 cadenas, 2 y 3. Con esto terminamos nuestro segundo pico y le damos terminación. ¿Ven que va tomando forma? Comparemos una muestra con la otra, ese y ese. Vamos a hacer el tercero. Pasamos a tejer en el espacio de 6 cadenas siguientes y para hacer el primer lado hacemos 3 puntos bajos, 2 y 3. Tejemos nuestro picot de 3 cadenas, hacemos 3 cadenas al aire, ubicamos la primera que tejimos, picamos en ella y hacemos un punto deslizado, y el siguiente lado se hace tejiendo en ese espacio 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y así terminamos con nuestro tercer pico de esta estrella. ¿Ven qué bonitos que quedan? Terminemos con la ronda y nos vemos al final. Acabamos de completar todos los picos, solo resta unir con un punto deslizado al primer punto bajo que tejimos. Y acá surgen dos opciones: rematar y dar por terminada la estrella, o si vas a colgarlo de un arbolito, hacer 15 cadenas al aire para hacer un cordón colgador. Esa cadena después la unimos con un punto deslizado a la misma donde iniciaste, a la misma cadena donde comenzaste. Entonces eso nos permite luego colgar este adorno del arbolito con este cordoncito. Y recién ahí podríamos rematar y esconder los sobrantes. Bueno, aquí terminé con el cordón, ubico la cadena de donde inicié y allí es donde hago un punto deslizado para unirlo a la base. ¿Ven cómo queda? Ahora restaría, como dijimos, rematar y ya podemos utilizar esta hermosa estrella de aurora en nuestro arbolito. Si deseas que tu estrella tenga un toque aún más especial, te sugiero usar hilos metálicos o hilos con un poco de brillo mezclados con el hilo principal que elegiste. Y recuerda que el tamaño de la estrella dependerá del hilo y el ganchillo que elijas.
Puedes darle también una ligera capa de almidón o un poco de pegamento en aerosol para darle firmeza a la estrella. Esto la ayudará a mantener su forma perfecta durante toda la temporada navideña. Puedes usar esta estrella como un adorno para tu árbol, pero también puede ser perfecta para formar parte de una guirnalda o de una corona navideña, o incluso como adorno en un regalo. Las posibilidades son infinitas. Y ahí lo tienen, una hermosa estrella de aurora lista para brillar en su decoración navideña. Espero que hayan disfrutado de este tutorial y que esta estrella traiga un toque de magia a su hogar en estas fiestas. Recuerden que el crochet es una forma maravillosa de crear recuerdos y dar un toque personal a cada rincón. Si te gustó este video, no olvides visitar mi blog en Ko-fi para ver el patrón completo y donde puedes encontrar más ideas y patrones navideños. El enlace está en la descripción del video. Y si quieres mostrarme tu apoyo, un café siempre es bienvenido. Gracias por acompañarme hoy y como siempre les digo, anímate a crear. Teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.